No, perdón, no hay extradición sin tratado. No hay extradición sin tratado. En otras palabras, tiene que haber un tratado internacional para que obligue al Estado a entregar personas. Sin tratado no hay extradición. Sin tratado no existe extradición. Es el principio de legalidad. Aquí también lo que hay que resaltar en el principio de legalidad es que solo por los delitos expresados en los tratados de extradición son por los cuales se compromete el Estado a entregar. Solo por los delitos establecidos en los tratados de extradición. Los tratados de extradición es un convenio que se hacen entre estados para que ambos se den la oportunidad, el derecho y obligación de poder entregar a una persona o solicitar a una persona. Entonces, pero los tratados, esos documentos internacionales, contienen automáticamente por qué delitos. No se va a dejar una extradición libre. Aquí hay números clausus en delitos. ¿Qué delitos? ¿Qué delitos? ¿Por qué delitos procede la extradición? Entre esos 2 o 3 países o los que existan en un tratado internacional. El tratado internacional tiene que establecer el compromiso de los estados y especificar qué delitos. Ahí entra el principio de legalidad. No solo sin tratado no hay extradición, sino que establece los delitos que tienen por los cuales se comprometen a extraditar. No se puede decir cualquier delito, ¿no? Los delitos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no hay un tratado? Por ejemplo, Guatemala, hay un chino ahí que le está falsificando sus billetes, como dijimos la pasada, y se encuentra en Italia. Y Guatemala requiere a este chino que se encuentra en Italia para juzgarlo acá. Entonces, ahí tiene que ser el Estado de Guatemala, tendrá que solicitarlo a Italia para que Italia se lo conceda, Italia ya lo envíe para acá. O nosotros lo vamos a traer. Pero ese es el mecanismo, la extradición. Ahora, ¿qué pasa si no hay tratado? Es el problema y lo que medio platicamos la vez pasada con el caso de Serrano Elías. ¿Qué pasa si no hay tratado? Si no hay tratado, pues recordemos el principio de legalidad en la extradición y tiene que haber tratado. Si no hay tratado, pues no hay obligación de los estados. No existe obligación, entonces no lo entrego. Pero existe un principio sobre ese principio que se llama principio de reciprocidad. Y ese principio lo que nos dice es, aunque no exista tratado de extradición, existe esa posibilidad a través de la buena fe entre los estados. Ustedes van a ver cuando vean internacional público, la buena fe es importante, creer en la buena fe. Entonces, se da el principio de reciprocidad cuando entre 2 o más estados no existe tratado de extradición, no existe obligación, pero sí se puede dar una reciprocidad que aún sin tratado de extradición, el Estado se lo puede conceder. Pero aquí sí se puede hacer algo importante, es que con la reciprocidad, el Estado que recibió la persona para juzgarlo, automáticamente y de manera internacional está comprometido
a devolverle una situación similar o igual. O sea, si no hubiera un tratado de extradición con Italia y nosotros queremos a un sujeto que está en Italia, lo solicitamos, pero se dice que no hay tratado de extradición. Entonces abordamos a Italia de buena fe. A través de la reciprocidad nos comprometemos que si él hoy nos ayuda, mañana nosotros ya estamos comprometidos a cumplirle. Pero esto ya quedaría como obligación del Estado. Entonces, la reciprocidad es como la posibilidad de siempre entregar a las personas, aunque no exista extradición. Pero ahí automáticamente hay un compromiso del otro Estado, el que recibe, de poder, de hacer lo mismo que le hicieron a él. Hoy por ti, mañana por mí. Esa es la reciprocidad. Entonces, volviendo a recapitular, la extradición, pues, tiene sus principios. Su principio fundamental es el de legalidad, que dice sin tratado no hay extradición. Y además que los estados únicamente pueden solicitar o dar la extradición simple y sencillamente solo por los delitos plasmados en la Convención de la Extradición o Tratado de Extradición. Ahora, si no hubiera, tenemos la posibilidad de la reciprocidad, pero ahí ya encuentra la buena fe, la forma amistosa de solicitar conflictos. Ese es el principio de legalidad de la extradición. También tenemos el principio de especialidad de la extradición. La especialidad es que solo se va a juzgar por los delitos que motivaron la extradición. O sea, si Italia le entrega a este chino a Guatemala, únicamente tendrá que ser juzgado y perseguido penalmente por los delitos que motivaron la extradición. Si el motivo de la extradición fue única, exclusivamente la falsificación de billetes de Guatemala, entonces solo por eso se le va a juzgar. No se le puede inventar otros hechos o otros delitos, solo por los delitos por los cuales se extraditó. Por eso estamos hablando del principio de especialidad. Principio de especialidad, que solamente se puede juzgar por los delitos, por él o por los delitos por los cuales se motivó la extradición. Después tenemos el otro principio non bis in idem, que de una manera ya lo conocemos, pero aquí simplemente refleja que que no se puede juzgar dos veces a una persona. Si ya se juzgó una vez a esta persona, ya no procede la extradición. No procede la extradición. Porque si no, habría ese doble pena o ese doble proceso por los mismos hechos. Entonces, allí no existe posibilidad alguna de juzgar a alguien, de extraditar a alguien si ya fue juzgado. Por ejemplo, este mismo caso de este chino viene e Italia le dice, no le podemos otorgar la extradición a Guatemala porque este chinito ya fue juzgado acá en Italia. Entonces, no se entrega la extradición. También está el principio de doble incriminación. Doble incriminación. ¿Esto qué significa? Y esto tiene mucha lógica, que el estado que solicita y el estado receptor, donde está la persona, en ambos estados tiene que existir el mismo delito. El mismo delito.
Si no, no procede la extradición. Por ejemplo, si allá es falsificación de moneda y aquí hay falsificación de moneda, entonces se puede trasladar el chinito para acá. Porque esa doble incriminación, doble delito, tiene que existir delito en el lugar del Estado que lo requiere y del lugar donde se le entrega. Entonces, esa es la doble incriminación. Los hechos por los que se quieren extraditar son constitutivos de delito en el lugar donde se encuentra y el lugar donde lo solicita. Doble incriminación. Después, el otro principio de exclusión de delitos políticos y de las faltas. Es un tema controvertido, demasiado subjetivo, que dice exclusión por delitos políticos y por faltas. Es demasiado subjetivo porque la idea de esto es evitar persecuciones políticas. Ese es el objetivo, evitar persecuciones políticas. Especialmente cuando se dan en elecciones, el gobernante pudo estar molesto con alguna acción, entonces, a la larga, cuando existe esa persecución política, el actual gobernante puede decir, bueno, quiero perseguir a mis contrincantes, quiero perseguir al anterior gobernante o grupo de personas que gobernaron el país. Y puede ser que los anteriores gobernantes estén en otros países y es ahí donde el actual gobernante quiere extraditarlos para ser juzgados acá. Pero en establecer el tema de delitos políticos o comunes conexos con políticos es bien complicado. Porque cualquiera, si hasta Alfonso Portillo, ustedes recordarán que hasta Alfonso Portillo estaba en México y él presentó su oposición porque decían que eran delitos políticos. Y de veras que fue, no sé si ustedes se recordarán, pero fue bastante difícil porque los primeros juzgados le dieron la razón a Alfonso Portillo. ¿Cierto o no cierto? Le dieron la razón a Alfonso Portillo. Entonces denegaron la extradición porque decían que eran por delitos políticos la extradición y por delitos políticos no se puede extraditar. La naturaleza, vuelvo a insistir, de los delitos políticos es evitar que el actual gobernante tenga una persecución política contra sus adversarios, los que fueron sus adversarios o el gobierno anterior. Pero no me venga a decir a mí que es político el lavado de dinero, la corrupción, eso no es político, o drogas no es político. Eso no es político. El aspecto político son acciones que atentan directamente la institucionalidad de los estados. Por ahí podría tirarse el delito político y que por eso es que el Estado lo requiere. Pero bueno, insistir, nadie se puede encubrir por delito político lo que es narco, lavado de dinero, corrupción, asesinatos, salvo que lleve otro contexto. Pero nadie podría alegar por esos delitos políticos. Y Alfonso Portillo, pues me recuerdo que fue bien complicado. Ahorita hoy doña Nicole, fue bien complicado porque las primeras instancias le dieron la razón a Alfonso Portillo hasta que llegó, me parece, a la Corte Suprema de México y la Corte Suprema de Justicia de México sí lo mandó para Guatemala.
Y aquí se le juzgó y se le absolvió, como ustedes ya saben. Se le absolvió. Y el Ministerio Público, me recuerdo yo, de esa época, como cosa extraña, lo impugnó. Entonces, pero bueno, son las jugadas políticas a veces dadas y efectivamente la idea del excluir de los delitos políticos es esa, evitar que sean persecuciones eminentemente políticas. Doña Nicole, perdone. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, con la definición que dio de delitos políticos, dijo que estos son acciones que atentan la ¿qué de los estados? La institucionalidad de los estados. Gracias. O del gobierno. En su código penal aparecen ciertos delitos que afectan el aspecto político o institucional del Estado, pero es bien complejo, porque, vuelvo a insistir, es eminentemente subjetivo, porque el Estado receptor, por beneficiar a alguien, bien pueden decir, estos son delitos políticos, como lo hicieron Alfonso Portillo. Estos son delitos políticos, y como son delitos políticos, no se puede otorgar su extradición. Hasta que vino la Corte Suprema y sí lo mandó para casa. Bien. La inejecución de la pena de muerte es un principio internacional. Como ya hemos dicho, quizás a muchos les fascina la pena de muerte, pero en el ámbito internacional la pena de muerte ya dejó de ser. Y uno de los elementos esenciales para otorgar la extradición, como principio, es la inejecución de la pena de muerte. Ejemplos, hoy tenemos varios. El Chapo, el famoso Chapo Guzmán, por ejemplo, México se lo extraditó a Estados Unidos. Estados Unidos ya tenía lista la extradición. ¿Y qué pasó? Pues ni modo. Por el principio de extradición, es que no se le impuso la pena de muerte. Si no, el Chapo Guzmán hubiera tenido pena de muerte. Seguro, seguro. Pero por el principio de inejecución de la pena de muerte en los casos de extradición, prácticamente no se puede aplicar la pena de muerte a los extraditados. Y aquí donde hablamos sobre la pena de muerte, las desigualdades que eso conlleva, porque tampoco es justo. Tampoco es justo que a unos se les imponga la pena de muerte y a otros no, habiendo cometido el mismísimo delito. Imagínense usted, y tenemos un caso en Guatemala que ahorita se los comento, el caso de los famosos Pasaco de la época al final de los 90. Ahí tenemos un buen ejemplo que ahorita se los voy a decir. Don Paulo. Licenciado, buenas tardes. Solo para que me quede más claro eso, aquí también dentro de la pena de muerte entraría la doble incriminación. Supongamos que en un país exista la pena de muerte, pero acá en Guatemala no. ¿Se puede extraditar a esa persona? Sí, se puede extraditar. La doble incriminación lo que exige es que tenga el delito consignado en el país solicitante y en el país donde se encuentra la persona. Lo importante es que exista delito. Y tiene lógica, principio de legalidad penal también. Entonces, ¿cómo voy a extraditar a un donde en ese país no existe ese delito? O donde aquí, ¿para qué lo voy a yo pedir si aquí no tengo ningún delito? Pero aquí no es tanto de la doble incriminación. Aquí es que no se puede ejecutar pena de muerte. El ejemplo lo estoy poniendo del Chapo, famoso. Y ahí a él se le iba a imponer la pena de muerte, pero no se pudo. En Estados Unidos está regulada la pena de muerte, en México ya no, pero sí se dio la extradición. Pero ¿cuál es el principio?
inejecución de pena de muerte. Lo que yo les decía de Palacios Luna, me recuerdo que es Palacios Luna, era era líder de la banda Los Pasacos a finales de los años 90. Pero Palacios Luna fue detenido junto a sus compañeros, él siendo el líder de la banda, secuestradores, asesinos. Resulta que después de un juicio se le impone la pena de muerte a 2 de sus compañeros, a 2, por los hechos que él, como integrante y jefe del grupo, hacía. Pero él se escapó de Guatemala. Ya no tardarán en empezar a escuchar usted el nombre, es Palacios Luna. Se fue de Guatemala, se fugó de las cárceles y desapareció. Después se enteraron que en Salvador fue a cometer otros delitos. Y ahí lo capturaron. Y creo que sigue detenido en Salvador. Pero sus compañeros de acá, por delito de secuestro, los ejecutaron. Fueron los últimos 2 que se ejecutó aquí en Guatemala. Los últimos 2 por inyección letal. Entonces ahorita Palacios Luna está en Salvador vivo. Cuando termine su sentencia allá, ¿qué va a pasar? Inmediatamente Guatemala va a pedir su extradición. Pero Guatemala ya no le va a poner la pena de muerte. Primero, por el principio de la extradición, y segundo, porque ya no se puede ejecutar. Entonces no miran ustedes desigual de tratamiento con aquellos 2 que sí, siendo sus súbditos, fueron ejecutados. Y él siendo el jefe, y todo es por haber cometido otro delito de fugarse e irse a cometer más delitos a Salvador, ya no se le puede imponer la pena de muerte. Mire qué gracioso está esto. Por eso, y por otras cosas que les comenté la vez pasada, no tiene lógica que exista pena de muerte, porque es increíble esa desigualdad. Es lo que platicamos la vez pasada de la lotería del siniestro. Es aberrante tener que decir que cometieron el mismo delito ellos, pero a uno se les va a imponer mucho más y se le va a poner la pena de muerte que a los demás. No entendía yo razón, pero es ahí lo que decimos de las desigualdades en el momento de aplicar la pena de muerte. Es injusto. Entonces Palacios Luna, por haberse fugado en Guatemala, por haber cometido otro delito en Salvador, tiene un valioso premio en la vida, siendo el jefe, y el resto no. Bien, el siguiente principio es el derecho de la entrega de sus nacionales. Miren qué interesante este principio. Los estados se reservan el derecho de entregar a sus nacionales. Eso fue lo que platicamos la vez pasada. Se reservan ese derecho. Usted, como Estado de Guatemala, tiene el derecho de decidir si lo entrega o no lo entrega. Es un derecho. Mire España, por eso es que hay mucha gente aquí en Guatemala que por algunos ancestros o cualquier circunstancia, luego se van a buscar su nacionalidad, su doble nacionalidad en otros países, especialmente europeos, porque tienen, aparte de otras ventajas, tienen esta, que los europeos tienen leyes, en sus leyes de extradición activa o pasiva, señalan que ellos nunca van a entregar a sus nacionales, nunca entregarán a sus nacionales.
Y eso ya lo vimos nosotros, se los comentamos las pasadas con aquellos tres, con Bielman, con Figueroa, el otro que parecía vikingo en Suiza. Espérense. Imagínense hasta el apellidito. Entonces, ellos tenían doble nacionalidad, entonces se fueron a su doble nacionalidad. Ellos son más chapines que nosotros, pero teniendo en cuenta su nacionalidad, se van a esos países porque saben que esos países se reservan el derecho de entregar a sus nacionales. Ellos sí no entregan a sus nacionales. Pero ahí viene aquello que practicamos, el audedere adjudicare. Audedere adjudicare. Quiere decir que si no extraditas, juzga. Es una obligación internacional que está teniendo. Si Guatemala se reserva el derecho de no entregar a ningún nacional y dice, no, yo no voy a entregar a ningún guatemalteco, ni a los Estados Unidos, ni a nadie, yo no los voy a entregar, ¿qué sucede? Guatemala está en la obligación internacional de juzgarlos. Entonces, se reservan el derecho. Me gustaría que leyeran, y les doy 2 minutos, que me leyeran el artículo 27 de su Constitución. 27. Regreso en 2 minutos y platicamos. 2 minutos. 27 de su Constitución. Y también leamos el 8 de una vez de su Código Penal. 27 de la Constitución y 8 de su Código Penal. Vengo en 2 minutos.
Muy bien, compañeritos. ¿Leyeron el artículo 8 y el artículo 27? Sí, licenciado. Ok. Miren, ¿qué piensan ustedes del 27? Donde dice, por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos. Ahí está muy bien. ¿Quiénes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero? Se dice, coma, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Entonces, aquí es taxativa la norma, pero hay un salvo que afecten delitos de lesa humanidad o derecho internacional. Y sabemos el tema de las drogas, pues es un tema internacional, lavado de dinero es un tema internacional, corrupción es un tema internacional. Entonces, ahí está donde es el fundamento para llegar, el fundamento constitucional, para llegar a que el Estado tenga el derecho de entregar a sus nacionales. Aunque el mayor fundamento que tenemos nosotros para todo este tema que estamos hablando de la extradición es el Código de Derecho Internacional Privado. En el Código de Derecho Internacional Privado, que ustedes lo pueden buscar por internet o lo van a ver ustedes en su clase de Derecho Internacional Privado, ahí pues resalta lo que es todos estos principios. También el orden de entrega, por ejemplo, si hay dos estados que solicitan al extraditado, pues ¿cuáles son las reglas? Pues primero el que lo solicita. Si ambos lo solicitaron al mismo tiempo, pues en donde se cometió el delito. Y si en ambos se cometió el delito, pues va a regir donde sea el delito más grave. Esas son reglas también. Son difíciles que se den, pero se pueden dar. Entonces, por eso es que también el Código de Derecho Internacional Privado establece esa metodología de entrega. Muy bien. La extradición tiene clases. Este es un tema sencillo, especialmente las primeras dos, que son las que en algunos países hay ley sobre esas dos. La clase de extradiciones son activa, pasiva, voluntaria, espontánea y la de tránsito. Activa, pasiva, voluntaria, espontánea y la de tránsito. La extradición activa se refiere cuando el Estado solicita. O sea, si Guatemala solicita a Italia, se está ejerciendo la solicitud activa. Ahora, Italia tendrá que hacer el trámite de la solicitud pasiva. Se refiere a la entrega. Activa nosotros e Italia pasiva. A la inversa, Estados Unidos ejerce la acción activa, Guatemala ejerce la acción pasiva para entregarlo. Y nosotros en Guatemala tenemos una ley de extradición. En esa ley de extradición, pues aclara qué es la extradición activa, qué es la extradición pasiva, el procedimiento de la extradición activa y el procedimiento de la extradición pasiva. Porque no es lo mismo. La extradición pasiva, cuando se va a entregar, pues evidentemente es lo que nosotros miramos. Se detiene una persona y dice es un extraditable. Ah, perfecto. Entonces se va a un procedimiento hacia un juzgado de aquí en Guatemala y este juzgado en una audiencia va a determinar si es viable o no viable el traslado. ¿Y qué va a hacer? Ver los anteriores principios, si hay doble incriminación, principio de legalidad, si hay un tratado, qué delitos son los que establecen en el tratado y esta persona detenida está dentro de esa figura delictiva. Si no ha sido juzgado en Guatemala, si no es un delito político, si allá se le va a aplicar la pena, si tiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte, entonces de una vez en la extradición se dice que de acuerdo con los principios emanados por la extradición no podrá aplicarse la pena de muerte. Y el artículo 27 de su Constitución para establecer de los tratados son
son derechos internacionales, establecer si se procede a la extradición tomando en cuenta que son delitos de la humanidad o de trascendencia internacional. Entonces, eso es lo que mira el juzgado, y si el juzgado determina a larga con los medios que se le presenten, da lugar a la extradición, pues ya se lo manda al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que hará con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado correspondiente, el que haga sus veces, y ya pactan día y hora de la entrega. Es lo que no hemos visto. Hay un tema que a veces de poco que se habla, pero muy importante. Mírense las noticias, todas las personas detenidas por narcotráfico y solicitadas por extradición de Estados Unidos, localizadas y ya muchas enviadas. Entonces eso es parte de la extradición, es el elemento, es el mecanismo único que se tiene para esto. Pero como dijimos, tiene principios y también las clases de extradición y los mecanismos de entrega. Y como dije, existe una ley de extradición en Guatemala, existe el artículo 8 del Código Penal, 27 de la Constitución, y también el Código de Derecho Internacional Privado que fundamentan el tema de la extradición. Bueno, compañeros, ¿dudas o comentarios sobre ese tema? Bien. Todo claro, licenciado. Bueno, muy bien. En el chat le dejaron una pregunta. Licenciado, yo tengo una duda. Yo no la leí al final. Cuénteme. Y en el caso de los inmigrantes, ¿ese es un tipo de extradición o cómo sería en ese caso cuando los regresan? ¿Cómo si los casos de inmigrantes? No entiendo el caso de los inmigrantes. Cuando los regresan, digamos, de Estados Unidos a Guatemala, ¿eso cómo se tomaría? No, eso no es extradición. Es repatriación. Eso es, exacto, eso es deportación. Esto los deportan porque allá están ilegalmente. Igualmente a uno le puede tocar. Yo me voy a El Salvador ilegalmente, ya me van a expulsar. ¿Va? Y me van a expulsar a mi país porque mi país no me puede expulsar a mí. Totalmente diferente. Muy bien. Vamos con la jurisdicción universal. ¿Recuerda? Licenciado, sí. Disculpe, yo tenía una duda. Por ejemplo, usted explicó que no hay extradición por delitos políticos, pero entonces, sí, ¿esa persona debe ser juzgada en el país o simplemente no es juzgada? No es juzgado. No es juzgado porque el mismo Estado está diciendo que no se le puede mandar allá porque allá corre peligro. Y aquí pues no hay ninguna imputación para juzgarla. Va, gracias. Solo se juzga el otro Estado cuando él niega la extradición, pero aquí no procede la extradición. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, vamos con la jurisdicción universal. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la extraterritorialidad y hablamos del principio de universalidad? Pues a raíz del principio de universalidad es un tema interesante lo que para juzgar ciertos delitos con una... Todo esto es en la segunda guerra y espero que sea una tercera, ¿verdad? Pero después de la saga va a favorecer mucho el tema de los derechos humanos, el tema de la justicia universal, el tema de cómo a estas actos de atrocidad humanitaria que cometieron especialmente contra los judíos, sexuales, comunistas. Creo que películas desgarradoras que cuentan parte de la historia y que quizás se quedan cortas con la historia verdadera. Los nazis que
sea, es algo casi inexplicable lo que hicieron, especialmente contra los judíos. Entonces, a raíz de esto, los países vencedores, los vencedores, porque sabemos que en una guerra no hay vencedores, ¿vale? Todos son perdedores, todos perdemos. Pero hay quienes pues dicen, no, ganamos la guerra, aunque saben que no ganaron porque hay familias destruidas, hay hijos fallecidos, hay una economía fatal, o sea, no hay vencedores, pero en la Segunda Guerra Mundial pues se unieron los aliados y lograron derrocar a los nazis y a los japoneses. Y entonces querían juzgarlos. Y aquí viene, ahí se formó las Naciones Unidas, se formó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en el año 1945-46 crearon tribunales militares internacionales, tribunales penales internacionales, como es el Tribunal de Nuremberg en Alemania, y buscaron Nuremberg porque es el origen del ideología nazi. Después Estados Unidos fue a juzgar a los líderes japoneses en Japón con sus propios juzgados, y efectivamente muchos nazis fueron condenados por horca, por parte de las Naciones Unidas, por las potencias vencedoras de la guerra. Y lo revistieron de hecho, hablando de películas, pero las películas a veces son muy interesantes. No sé si vieron la que les recomendé la vez pasada. Ahora yo les recomendaría otra viendo el tema de los juicios de Nuremberg. Y se llama así, Juicios de Nuremberg. Esto es una película, yo sé que no la encuentran en Netflix, pero yo la encontré siempre, porque antes yo daba una clase de Derecho Penal Internacional, exclusivamente Derecho Penal Internacional, y siempre les ponía esa película. Y esta se puede conseguir, yo creo que por YouTube, o la pueden conseguir en de museo, que ahí la compraba yo, o sea, Juicios de Nuremberg. Juicios de Nuremberg. Es interesante esa película, no solo por el drama de la en sí, la serie, es una película que tarda creo que 3 horas, pero interesantísima. Pero lo que se destaca aquí es que pasan fotos, algunos videos de cómo encontraron a las personas, a los judíos, a los tiernitos, a las personas chiquititas. Otra película recomendable es La lista de Schindler, ¿verdad? Esa creo que todos de una manera la hemos visto, para hacer recordar la historia de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, para recordar los atroces que hicieron los nazis a mucha gente. Miren, estos señores, de veras, ustedes merecen el cielo, hombre, aquí hasta se la encontraron. Miren, yo no sé ni cómo le hacen. Uno está hablando y ya le ponen, de veras, son maravillosos, ya no sé ni qué decir aquí. Pero es interesante, ya que los compañeritos ya la localizaron. Miren, de veras, véanla. 3 horas tarda, pero creo que la pueden pasar un fin de semana con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, su novia o qué sé yo. Disfruten a 3 horas, lindísima. Pero lo que rescato de esta película es no solo ver esa situación anecdótica de la historia, sino que también van a ver ustedes los buenos abogados, unas capacidades increíbles, pero hay algo más por allá. Es que esa película ustedes van a descubrir que exactamente la película narra de que se está juzgando a los jueces nazis. Mire qué interesante. Se juzga a los jueces nazis. ¿Por qué se juzga a los jueces nazis? Porque ellos aplicaban la ley nazi. ¿Y qué? ¿No son jueces, pues?
Es un tema interesante que valdría la pena que la vean. Esto no vale puntos, jóvenes, no, esto es una cuestión de cultura, de formación particular. Si las quieren ver, no las vean. Pero me recuerdo ahorita de esta película, de los juicios de Nuremberg, porque resalta lo que pasó y ahí salta lo que es el tribunal, los tribunales de Nuremberg. Después los americanos se fueron a crear sus propios juzgados a Tokio. Y en Tokio, pues ellos fueron los que juzgaron, pero hay varias críticas a esos juzgados, a esos tribunales, muchas malas críticas porque dicen cómo es posible que ellos juzgaron sin legalidad. No habían tribunales creados antes de los hechos. ¿Qué delitos y qué penas se van a aplicar si antes no existía previamente la ley para juzgarlos a ellos? O sea, un tema bien complicado. ¿Qué garantía de legalidad? Pero fueron juzgados. Ya después las Naciones Unidas creó otro juzgado, bueno, otros dos tribunales internacionales de la ex Yugoslavia, también por temas de genocidio. Y en el 93-94 también creó el otro tribunal de Ruanda. O sea, imagínense, las Naciones Unidas creó, obviamente, los primeros, Nuremberg, el de Estados Unidos, porque eso solo fue Estados Unidos, a Tokio. Y después, en el año 93-94, se crearon los tribunales de la Yugoslavia y de Ruanda porque, según las Naciones Unidas, ahí se habían cometido genocidio. A raíz de esto, la población mundial, los académicos empezaron a ver la posibilidad de ya no crear tribunales ad hoc, sino lo importante es crear un tribunal permanente, un tribunal de las Naciones Unidas, que sea permanente, que sea fijo. Y de ahí surgió lo que hoy se conoce como el Estatuto de Roma del año de 1998. En ese Estatuto de Roma ya se fija por vez primera el Tribunal Penal Permanente, Tribunal Penal Internacional. Se conoce como la CPI, la Corte Penal Internacional. Y esta Corte Penal Internacional, que empezó a funcionar apenas en el año 2002, pero ojo, es un tribunal penal internacional. Hay varias historias, esto se cuenta sencillo, pero no es tan sencillo. Estados Unidos estaba interesado en la Corte Penal Internacional, pero se desinteresó y de hecho actualmente la sigue bloqueando porque querían que la Corte Penal Internacional perteneciera directamente a las Naciones Unidas, donde él gobierna. Y eso no quería el resto de países. El resto de países lo que quería era un tribunal independiente. No quería un tribunal sujeto a las Naciones Unidas. Y razón tuvieron, porque creo que hace poco salió la noticia que Estados Unidos, no sé qué le hizo al fiscal de la Corte Penal Internacional, porque supuestamente los quería investigar. Estados Unidos ya no es parte de la Corte Penal Internacional. Y no es parte, ni tampoco China. Entonces, al no ser parte de ellos, pues ni modo, si la mayoría de situaciones a veces viene de conflictos de esta naturaleza. Pero tenemos hoy día al menos una Corte Penal Internacional que ha tenido sus pocos logros y pocos avances, pero tenemos un Tribunal Penal Internacional. Y Guatemala ya es parte de ese Tribunal Penal Internacional a partir del año 2012. El año 2012 Guatemala se convirtió en parte de la Corte Penal Internacional. Para muchos es un gran logro ser parte de esto, porque es un anexo voluntario por parte de los gobiernos. Y a raíz de eso, la Corte Penal Internacional tiene sus características, que es un tribunal permanente, ya lo dijimos, tribunal independiente, no depende de las Naciones Unidas.
se basa en la complementariedad. ¿Qué es eso de la complementariedad? Pues que la Corte Penal Internacional, la justicia de la Corte Penal Internacional es subsidiaria a la justicia, que la Corte Penal Internacional solo va a actuar, o sea, la Corte Penal Internacional no va a actuar de oficio inmediato, no. La Corte Penal Internacional va a permitir o deja que primero sea juzgada a las personas por los estados en donde se cometió el delito. Por eso es complementario. La Corte sabe que se cometió un genocidio en Guatemala. Perfecto. La Corte Penal Internacional no va a interceder. Y después sabe que ya fueron condenados los genocidas. Perfecto. La Corte Penal Internacional no va a intervenir. Solo va a intervenir, sí, y solo sí, si en el Estado, por negligencia o por incapacidad, no puede juzgar a las personas. Entonces, si se demuestra que el Estado de Guatemala, por incompetencia, por negligencia, no juzga a los que se juzgan, a los que se están señalados por genocidio, entonces solo hasta ahí la Corte Penal Internacional entra. De lo contrario, no. Es complementario, subsidiario a la justicia interna de los estados. Su otro principio o características que se basa en la legalidad, cosa que se le critica a los primeros tribunales. Hay un estatuto, hay procedimientos ya establecidos en ley. No es retroactivo. La Corte Penal Internacional solo va a tener su competencia a partir del año 2002 en adelante. Para Guatemala, los casos del año 2012 en adelante. O sea, aquellos delitos que se cometieron en el año 2010 no pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional. No pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional. Por eso se basa en el principio de legalidad y de no retroactividad. Y también otra característica esencial es que se basa en los principios y garantías básicas del ámbito penal y procesal penal. Ya sabemos nosotros en penal cuáles son los principios fundamentales del derecho penal, pues esos principios fundamentales del derecho penal también los lleva la Corte Penal Internacional. Igual los principios y garantías de procedimiento. Y uno de ellos es la legalidad. Entonces, esas son las características de la Corte Penal Internacional. Comentarios o dudas ahí. Yo voy a dejar pendiente los delitos, porque les puedo decir qué delitos conoce la Corte Penal Internacional. Bueno, tiene el de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Pero eso me quiero entretener un poquito el próximo jueves, porque ¿qué es genocidio? ¿Qué es lesa humanidad? Ahí se habla un montón de cosas. ¿Cuáles son los crímenes de guerra? Ahí se hablan un montón de cositas. Entonces, para eso lo dejaríamos el próximo jueves. ¿Dudas, compañeros, o comentarios, por favor? Sí, doña Kiara. Disculpe que lo moleste, mucho gusto. ¿De casualidad Sí. se sabe cuándo va a ser su examen parcial? Es que no han subido horarios. No hay calendarios todavía. Yo ya sé. Eso que me dijeron que iba a ser en marzo. Ahorita les digo, porque ya nos lo mandaron. Yo creía que ustedes ya sabían, fíjense. No, aún no han publicado nada y andamos con la pena. Pues yo sabía que los exámenes empiezan la semana entrante. El 21 supuestamente comenzábamos, pero era la programación anual, digamos así. Pero no han mandado calendario como tal. Pues a nosotros ya nos mandaron, recuerdo yo. Voy a ver aquí. Yo sabía que a nosotros creo que era el 3 de marzo. Solo voy a verificar aquí.
Sí, no sé exactamente. Aquí no. Primera recuperación. La primera recuperación ya fue, ¿verdad? Sí, Alec. Sí. Pues. Miren, yo me recuerdo que iba a ser el 3 de marzo. Recuerdo. Y los exámenes empezaban ya esta semana que viene. Sería ni que si empiezan la semana entrante, sí podría ser 3 de marzo, que sería jueves. Cabal segunda. Sí. El orden nos tocaría Sí. cabal martes, jueves esa semana. Exacto. Perdón, pero no lo encontré. ¿Oyeron? Una pregunta. Sí, en principio, doña Kiara, en principio es la otra semana. Y vamos a hablar sobre el examen el próximo jueves. ¿De acuerdo? Se cuidan. Gracias, compañeros. Buenas tardes. A la orden, gracias. Se cuidan. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado.